Dios mío. Hola amigos, ¿cómo están? Seguramente ya estarán acostumbrados a ver al príncipe Adam levantando su espada en alto y gritar: ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Y transformarse en He-Man. Pero, ¿se preguntaron alguna vez qué carajo es el poder de Grayskull? Bueno, en este video voy a tratar de explicárselo. Vamos a verlo. Bueno, hoy en día las nuevas generaciones ya están acostumbradas a ver la transformación de He-Man y están acostumbrados al príncipe Adam. Pero antes, en el primer minicómic en el que salió, junto con la figura de acción, He-Man no se transformaba. He-Man era miembro de una tribu bárbara que había sido llamado en un sueño por la hechicera llamado a defender los secretos del castillo Grayskull. La hechicera le otorga unas armas que le dice que pertenecen a los grandes científicos de Eternia, armas forjadas antes de las grandes guerras. Con ese equipo, He-Man debe defender el castillo Grayskull. ¿De quién debe defender el castillo Grayskull? Pues nada más y nada menos que del villano Skeletor. Skeletor es un demonio de otra dimensión, que había invadido y aterrorizado Eternia en el pasado, pero fue vencido por los ancianos, y su ejército fue desterrado a otra dimensión. Skeletor tiene en su poder una de las dos mitades de la espada del poder, que según cuenta la leyenda, quien consiga reunir las dos mitades podrá acceder a los secretos del castillo Grayskull. La otra mitad de la espada se encuentra escondida dentro del castillo de Grayskull. Skeletor planea robarla, completar la espada y poder volver a abrir un portal para traer a su gente de vuelta a Eternia. Tras ser vencido, gracias a la ayuda de Man-at-Arms y Teela, la manifestación de la magia del castillo, que es conocida como el espíritu de Grayskull, les agradece a los nuevos guerreros y los llama amos del universo, diciendo que los secretos del castillo Grayskull y el poder de los ancianos al fin estarán a salvo. Por lo cual podemos deducir que el poder de Grayskull de la primera historia son los secretos, el poder y conocimiento de los ancianos, que los ancianos son antiguos magos del pasado, armas antiguas ocultas en el castillo y tecnología de la edad de oro de Eternia. Quien se reúna las dos mitades del poder y reclame este poder puede ser llamado el verdadero rey de Eternia. Como la venta de figuras había sido un éxito, en el mismo año 1982, Mattel decide comprar espacio publicitario en las páginas de DC Comics, y así He-Man aparece por primera vez en otra historia, en un crossover con Superman. La historia es bastante sencilla, vuelve a presentar a los mismos personajes de antes, solo que esta vez hace su introducción el príncipe Adam. El poder de Grayskull es lo mismo que en la versión anterior, o sea, es el poder de los ancianos oculto dentro de la fortaleza que vendría a ser el castillo. Skeletor tiene en su poder una de las mitades de la espada del poder y planea derribar los muros místicos del castillo para robar ese poder para sí mismo. Pero bueno, acá ya vemos la introducción del príncipe Adam y lo gracioso es que para transformarse debe correr hacia una cueva donde la hechicera lo transforma en He-Man y a Cringer en Battlecat. Las ventas de este crossover con Superman resultaron muy bien, entonces se realizó una segunda parte, una continuación de la historia del crossover. Una en donde Zodak es el villano. Zodak tiene una visión en la cual He-Man muere, entonces intenta detenerlo, de que se enfrente con Skeletor para evitar que muera. Bueno, al final Zodak es vencido, Skeletor y He-Man pelean, en la batalla final se matan ambos, pero la espada del poder roba la vida de Skeletor y le devuelve la vida a He-Man. Una historia bastante sencilla. Bueno, como todo seguía siendo exitoso y había que seguir robando, y DC había obtenido muy buenas ventas con estos dos números, decide otorgarle una serie limitada a He-Man. La primera historia independiente fuera de un crossover o fuera de los minicómics. Esta serie limitada es bastante violenta, bastante oscura. Nos vuelven a presentar al príncipe Adam, esta vez como un mujeriego empedernido, con una personalidad similar a la de Bruce Wayne, que oculta ser Batman. Y se enfrenta, el villano de esta historia es un hechicero llamado Daemon, y nos vuelven a contar el origen de He-Man, pero esta vez bastante diferente.
Nos cuentan que el príncipe Adam, una vez se fue de cacería, se fue adentrando más y más en el bosque hasta que descubrió una tribu de hombres esclavizados por este hechicero Daemon. Daemon, cuando se dio cuenta, intentó aniquilarlo con un rayo mágico, el cual estaba a punto de hacer sucumbir a Adam. Pero llegó Falcon, que lo llaman así, el halcón guerrero, mensajero de la hechicera, porque en las primeras historias, la hechicera y el halcón que Filmation llamó Zoar son dos entidades diferentes. Bueno, cuando Adam está a punto de sucumbir ante el poder de Daemon, la hechicera decide otorgarle poder para que se transforme en He-Man, y de esta manera logra vencer al hechicero. Tiempo después, este regresa y genera una serie de distracciones eh, para lograr descifrar cómo ingresar al castillo de Grayskull. Para esto mantiene a He-Man y a sus amigos ocupados con diferentes ataques de demonios por diferentes lugares. Bueno, ese al final es el mismo Skeletor, quien en la historia anterior había muerto, pero en esta se hicieron los tontos y revivió mágicamente, quien ayuda a He-Man a detener a Daemon, y en la batalla final los dos hechiceros se aniquilan mutuamente. Una historia bastante oscura y muy, muy buena, muy recomendable. Bueno, en la serie limitada entonces concluimos que el poder de Grayskull viene a ser lo mismo que en las versiones anteriores, los secretos del universo y todo eso reunidos dentro del castillo. Y ahora viene Filmation. Filmation decide innovar completamente, ya que la espada del poder no va a estar oculta ni dividida en dos, la va a tener siempre He-Man y va a pronunciar las famosas palabras por el poder de Grayskull y se va a transformar en el campeón de Eternia en cualquier momento, en cualquier lugar, sin tener que ir corriendo en forma ridícula dentro de una caverna y esas cosas. Bueno, en Filmation la serie ya empieza bastante avanzada, no hay introducción de personajes, digamos que cada capítulo es independiente, pero hay dos capítulos en donde explican qué es el poder de Grayskull. El primero es el capítulo llamado La búsqueda, en donde Zodak se presenta ante Sorceress y le cuenta que hay un gran peligro, ya que Skeletor está cavando al centro de la Tierra donde se encuentra la Star Seed, o la semilla estelar, por lo cual ella debe buscar a He-Man para que detenga al villano urgentemente. Sorceress le explica a He-Man que Eternia es el centro del universo y que desde ahí se desató el gran poder que creó las galaxias, los planetas, las estrellas, etc. Una pequeña parte de este poder quedó escondida en el centro del planeta, y eso es la semilla estelar, un poder tan grande que permite crear universos. Si cae en manos de Skeletor, van a estar en problemas. También le explica que el gran poder de la Star Seed no puede ser ejercido por ningún mortal, que tenga mucho cuidado porque si él trata de usarlo, la Star Seed lo llevará a hacer el mal. Finalmente Skeletor y He-Man se enfrentan, He-Man obtiene la Star Seed, el poder de la Star Seed lo posee, pero al final el corazón del héroe es mucho más grande que el deseo de poder absoluto y logra resistir la tentación. Es entonces que Zodak dice que esto fue una prueba, para ver si He-Man es digno de poseer el poder de Grayskull. Por lo cual podemos llegar a deducir que el poder de Grayskull en la serie de Filmation es una pequeña porción de la Star Seed. Como para reafirmar lo que había dicho la vez anterior, existe otro capítulo que se llama Dentro del Abismo, en el cual Tila, para salvar a una especie de Pokémon, se cae dentro del pozo del castillo Grayskull, que dicen que no tiene fondo. Pero bueno, ella queda ahí, digamos, atrapada en una protuberancia. He-Man, mejor dicho, el príncipe Adam, acude a rescatarla y se transforma en He-Man frente al castillo. Y ahí podemos ver una transformación bastante curiosa. Vemos que cuando él dice por el poder de Grayskull, de lo que sería el centro del planeta, o lo que sería la Star Seed, emana un montón de poder que la espada absorbe y lo transforma en He-Man, como reafirmando que el poder de He-Man es una pequeña porción del poder de la Star Seed, y que para poder utilizarlo se necesita la espada como conducto y el castillo Grayskull. O sea, se necesita poseer la espada y ser el elegido del castillo Grayskull. Ahora llegó el turno de la London Edition, la versión británica de los cómics de He-Man. Si bien se vuelve a tomar el mismo concepto de los cómics anteriores, de que el poder de Grayskull es el poder de los ancianos, se hacen unas pequeñas modificaciones. Se nos cuenta que 5000 años antes de que He-Man naciera,
el Concilio de los Ancianos predijo que deberían proteger su mundo de las crecientes fuerzas del mal. Uniendo sus poderes místicos, crearon el cristal cósmico, que a su vez se transformó en una fortaleza, el castillo de Grayskull. Este castillo permanecería en pie y oculto hasta el día en que los días oscuros lleguen a Eternia. Detrás de sus poderosos muros se ocultan los secretos del universo. Lo que varía en esta historia es que nos muestran a los Elders o los ancianos, por primera vez los vemos. En los minicómics también ya lo habíamos visto, pero fuera de los minicómics es la primera vez que los vemos en otro medio. Y que dicen que uniendo sus poderes místicos crearon un cristal cósmico. En las versiones posteriores de la historia vamos a ver que el orbe de poder toma su idea de acá, de London Edition. Bueno, y yendo a lo que es Star Comics, que es la línea de Marvel para las franquicias, o sea, Marvel hacía los cómics de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, etc., dentro de la línea Marvel, y para las franquicias que compraban, como eran Transformers, G.I. Joe u otras cosas similares, usaba la marca Star Comics. Bueno, en Star el poder de Grayskull es exactamente lo mismo que en todos lados. Es el conocimiento, el vasto conocimiento de los Elders guardados dentro del castillo. Incluso es gracioso porque Skeletor, usando el Terror Cloud, intenta clavar un pozo e ingresar por debajo al más puro estilo Warner Brothers. Bueno, llegando a los años 90, todas las franquicias se renovaban y todos se iban al espacio. Por ejemplo, las Tortugas Ninjas tenían compañeros androides, se iban al espacio, Jason se iba al espacio, Jason el del slasher, ¿se acuerdan? Y bueno, también era el turno de He-Man de irse al espacio. El cómic pintaba un poco interesante. El poder de Grayskull era robado por una nave espacial y se unía a la IA de la nave, que era llamada Starship Eternia, y la hechicera pasaba a ser digital. Pero después vendría la adaptación a la serie de dibujos animados, que es esto. Y mejor lo dejamos ahí y pasamos directamente a 2000X, porque ni siquiera vale la pena reseñarlo. Y ahora llegó el turno de 2000X, el regreso rápido y corto de Master of the Universe. La serie fue reinventada completamente, respetando mucho sus orígenes, y volvió a ser reescrita, con una escritura que la verdad para mí es excelente, excelente. Lamentablemente, por diferentes problemas creativos que tuvo Mattel con la productora y los canales, la forma de versionar los cómics y los diferentes horarios por los que pasó el show, incluso un cambio de canal, pasó de Cartoon Network a Fox Kids, la serie fracasó estrepitosamente y todos sus productos fueron cancelados, por lo cual tuvo nada más que 2 temporadas de escasos 30 y pico capítulos, pero muy buenos, que se transformó en serie de culto pasado varios años. Acá el poder de Grayskull fue reescrito de una forma magistral, que paso a contarles a continuación. 5000 años antes del nacimiento del príncipe Adam, Eternia se había visto invadida por los temibles hombres serpientes, bajo el mando del legendario rey Hiss, y un guerrero se había alzado para detenerlos. El nombre de este guerrero era Van, que fue llamado el Rey Grayskull. Poseía una fuerza sobrehumana, una piel indestructible, una espada que había sido forjada por él mismo y un terrible poder. El Rey Grayskull derrotó a los hombres serpientes y se enfrentó a un temible adversario, la Horda del Terror, que había venido a invadir Eternia, liderados por el mismísimo Hordak. Lamentablemente, el rey logró destruir a Hordak, exiliando su espíritu en la dimensión oscura de Despondos, pero había sido herido en la batalla, por lo cual, antes de morir, otorgó parte de su poder a su grupo de guerreros llamados los Amos del Universo, quienes lo ayudaban a proteger Eternia, y los transformó en los Elders. Y su espíritu ingresó a la Espada del Poder, diciéndole a su esposa Vina, que sería la primera Sorceress, que llegaría un momento que nacería alguien de ser digno de su poder. 5000 años después, el rey de Eternia, llamado Miro, desaparece misteriosamente.
Los Elders, asentados en el Salón de la Sabiduría, toman el reinado provisoriamente, mientras que los hijos del rey Miro, los príncipes Randor y su medio hermano Keldor, defienden el reino de las fuerzas del Conde Marso. Este periodo turbulento es conocido como el Great Unrest, el Gran Malestar, y finaliza con la traición de Keldor y un intento de toma de poder. En el fragor de la batalla, mientras las fuerzas de Randor enfrentan a las fuerzas de Keldor, los Elders profetizan que una gran oscuridad se acerca a Eternia, y lo que hacen es transformarse en un orbe de poder y esconderse dentro del castillo Grayskull, el castillo que perteneció al legendario rey, porque profetizan que grandes enemigos volverán. Keldor es derrotado y durante la batalla se quema su cara con ácido y se transforma en Skeletor, y es exiliado tras el muro místico en el hemisferio oscuro de Eternia. Skeletor permanecerá allí prisionero varios años hasta que logra romper el muro y vuelve a atacar la ciudad, pero cuando descubre que el Consejo de la Sabiduría ya no existe, se pregunta en dónde estará guardado todo aquel poder. Y desde entonces se pone la meta y la obsesión de descubrir cuál es el secreto del castillo Grayskull, porque en esta historia Skeletor no sabe qué se halla tras los muros del castillo. Finalmente el príncipe Adam es elegido por Sorcerer como el depositario del poder del rey legendario. Es llamado al castillo Grayskull, donde se le muestra el orbe de poder, o sea, los Elders se habían transformado en este orbe, y se le entrega la espada del rey legendario. Y tras pronunciar las palabras por el poder de Grayskull, vemos cómo sale poder del orbe y cómo emana poder también de la Star Seed y lo transforman en He-Man, un avatar que es el resultado de la fusión del rey Grayskull más el príncipe Adam. Ahora volvemos un poquito al año 1987, en donde Mattel había planeado un spin-off llamado The Powers of Grayskull, que iban a contar la historia de Preternia y la historia del rey Grayskull y el primer depositario de este poder, que justamente iba a ser un joven llamado Grey, que primero se iba a transformar en Hiro y después se iba a transformar en el legendario rey de Grayskull. Este proyecto fue cancelado, pero Mattel llegó a registrar a Hiro, a su historia de background, y llegaron a salir en algunos países los dinosaurios y los gigantes con el logo de The Powers of Grayskull. Volviendo al año en que se estaba produciendo la serie 2000X, la compañía AMB, que era una compañía propiedad de Image Comics, al igual que Star era una compañía propiedad de Marvel, decide escribir la Biblia de lo que sería The Powers of Grayskull para hacerlo en cómic y si la cosa iba bien, después hacer una serie de televisión. La verdad, la Biblia esta se consigue en inglés y es excelente porque se explica desde la creación del mundo hasta la era del rey Grayskull. Se nos cuentan cómo sucedieron las grandes guerras, la creación de las 3 torres de Eternia, cómo la torre central toma poder de la Star Seed para energizar el Consejo de la Sabiduría y los Elders obtienen su poder de ahí. Nos cuentan cómo Grey se transforma en Hiro gracias a la ayuda de Eldor, cómo juntos recorren Eternia para buscar los fragmentos del libro de los hechizos vivientes, que es nada más y nada menos que los planos para crear un universo. Vemos como uno de los antiguos ancianos se vuelve un traidor y se transforma en el sin nombre. Vemos la conversión de Hordak a la maldad, porque Hordak en un principio era bueno. Y bueno, y varias cosas más. Por ejemplo, nos cuentan que en una de las batallas finales, Hiro es gravemente herido y la única forma de salvarlo es con la sangre de un gigante. Entonces el gigante Titus dona su sangre y Hiro sufre una transformación que lo termina transformando en el Rey Grayskull. Eso a mí mucho no me gusta. Prefiero lo que hizo Classics, que fue transformar a Hiro y al Rey Grayskull en dos seres completamente diferentes. Pero bueno, valía esa breve reseña y ya voy terminando porque el video está demasiado largo. En el año 2008, Mattel, a través de su firma para vender online Matty Collector, vuelve a retomar la producción de muñecos, haciendo la línea Classics y agregándole unos minicómics que vuelven a reinterpretar la historia. Esta vez se nos narra
que tras la ola que creó el universo, los Trollans logran capturar un poco de ese poder e imbuírselo a una espada. Esa espada es la legendaria Espada del Poder, la cual es heredada al joven Grey, que debe derrotar a Horde Prime, y en una batalla cae en el planeta Eternia, en donde conoce a Eldor, se infecta con un tecnovirus. Eldor, para salvarle la vida, usa el libro de la transformación, el libro de los hechizos vivientes, el hechizo de la transformación, y lo transforma en Hiro. Y de ahí en adelante, Hiro protege Eternia de las fuerzas de Horde Prime, de Hordak y de los hombres serpientes, hasta que cae en batalla, herido de muerte por Hordak. Pero antes de morir, lega su espada a su amigo el Rey Grayskull. De esta manera, el poder de Grayskull, digamos, pasa desde la creación a los Trollans, después a Hiro y después al Rey Grayskull para después caer en manos de He-Man. Bueno, y para ir finalizando el video, vamos a ver lo que es el poder de Grayskull en los cómics modernos. Por ejemplo, en el crossover entre Master of the Universe e Injustice, Darkseid llega a Eternia buscando ingresar al castillo Grayskull porque sabe que el espíritu de Hiro habita en su interior. Y nos revelan que Hiro, como hechicero supremo y conocedor de toda la magia del universo, conoce el hechizo de la ecuación antivida. Un detalle muy interesante. Y también el mismo Darkseid nos cuenta que la manifestación mágica del castillo, que conocemos como el espíritu de Grayskull, en realidad es la voluntad de Hiro de seguir protegiendo el castillo. Bueno, en esta historia los Masters ganan, como era de suponerse, y en la escena final podemos ver al espíritu de Grayskull en el orbe de poder, agradeciéndole a Sorceress. Un lindo detalle. Y en el último cómic, que fue el que salió en el año 2012 y que finalizó con la llamada saga de la Guerra de la Eternidad, que es el único cómic, en realidad es la única historia de He-Man que tiene principio y final, porque esa historia empieza y termina. No fue cancelado ni nada de eso. Podemos ver que la Star Seed se encuentra debajo de los cimientos de Grayskull y que puede ser reclamada por cualquiera. Incluso en la misma historia es reclamada por He-Man, por Skeletor y por Hordak. La Star Seed, obviamente, es el poder supremo, el poder de la creación, y se puede extraer poder de él. He-Man reforja su espada. Nos cuentan que el Rey Grayskull forjó su espada en el corazón de la Star Seed, que también es llamada las llamas de la eternidad. Y también, como dato nuevo y novedoso, es que la Star Seed no solo es poder, sino que tiene conciencia y puede poseer a alguien y transformarlo en un avatar de su conciencia, que es llamado la hechicera. Nos cuentan que hubo varias hechiceras a través de la historia y incluso en esta historia Tila se transforma brevemente en el avatar de la Star Seed. Bueno, con eso me despido, el video quedó muy largo, la próxima lo hago con guión para no cometer tantos furcios mientras hablo y también para hacerlo más cortito. Muchas gracias por haber visto hasta acá y nos vemos en el próximo video.